Parte 1. La explosión sacudió la estación orbital antes de que las alarmas pudieran sonar. Jake Morrison apenas tuvo tiempo de agarrarse del panel de control mientras el metal gemía a su alrededor. Las luces parpadearon y murieron, dejando solo el resplandor rojo de emergencia que pintaba todo de sangre. No fue un accidente. Los escáneres mostraron 3 naves de guerra acercándose, sus cascos negros absorbiendo la luz de las estrellas cercanas. Jake reconoció las marcas. Eran naves Belcari, la especie que controlaba este sector de la galaxia con puño de hierro durante los últimos 200 años. La voz de Lisa Grant crepitó por el comunicador. Estaba en el módulo de ingeniería, a cientos de metros de distancia. Su respiración era rápida, controlada por el entrenamiento pero teñida de miedo real. Los humanos habían llegado a este rincón del espacio solo 6 meses atrás. La Tierra había descubierto el viaje más rápido que la luz hacía apenas 2 años. Y la humanidad se había lanzado a las estrellas con la inocencia de quien no conoce los peligros que acechan en la oscuridad. Nadie les advirtió. Nadie les dijo que existían reglas, imperios, territorios que no debían cruzarse. Jake miró por la ventana de observación. Las naves Belcari se posicionaban en formación de ataque. Eran elegantes y mortales, como tiburones metálicos deslizándose por el vacío. Había escuchado historias sobre ellos en los puertos espaciales. Los Belcari no negociaban, no perdonaban. Simplemente tomaban lo que querían. La estación minera Esperanza albergaba 150 humanos. Mineros, científicos, familias enteras que habían apostado todo por una nueva vida entre las estrellas. Ahora estaban atrapados, flotando en el espacio como un pez en un barril. El comunicador cobró vida con una voz que no era humana. El traductor automático convertía los chasquidos y silbidos en palabras frías y precisas. Los Belcari exigían la rendición inmediata. Querían los minerales, la tecnología humana y la estación misma. Los humanos tenían 10 minutos para evacuar en las cápsulas de escape, llevando solo lo que pudieran cargar. Jake sintió la rabia bullir en su pecho. Habían trabajado meses para construir esta estación. Habían traído a sus familias, sus esperanzas, sus sueños. Y ahora estos aliens aparecían de la nada para arrebatárselo todo. Lisa apareció en el puente de mando, su uniforme manchado de grasa. Su expresión era dura como el acero. Detrás de ella venían otros. Danny Cooper con su eterna gorra de béisbol, María Santos con su tablet lleno de datos, y el viejo Pete Hamilton, que había sido soldado antes de convertirse en ingeniero. Todos miraban a Jake. Él era el comandante de la estación, elegido por votación democrática como era costumbre entre los humanos del espacio profundo. La decisión recaía sobre sus hombros. Las naves Belcari se acercaban más. Jake podía ver ahora los cañones de plasma brillando con energía contenida. Con un solo disparo podría atravesar el casco de la estación como papel. 150 vidas dependían de lo que dijera en los próximos segundos. Pero Jake Morrison había aprendido algo en su vida. Los humanos no se rendían fácilmente. No cuando todo lo que amaban estaba en juego. Miró a su tripulación. Vio la misma determinación reflejada en sus ojos y supo que habían tomado la decisión mucho antes de que él abriera la boca. Parte 2. El silencio en el puente de mando era absoluto. Solo el zumbido de los sistemas de soporte vital rompía la quietud mientras el cronómetro marcaba los segundos restantes. 9 minutos. 8 minutos y medio. Jake activó el canal de comunicación general. Su voz resonó por toda la estación Esperanza, llegando a cada pasillo, cada habitación, cada rincón donde los humanos esperaban su destino con el corazón en la garganta. No habló de rendición. Habló de algo que los Belcari nunca entenderían. Habló de la Tierra,
del planeta azul donde la humanidad había aprendido a sobrevivir contra toda probabilidad. Habló de las guerras que habían peleado entre ellos mismos, de las ciudades que habían caído y se habían levantado de nuevo, de la capacidad humana para adaptarse, improvisar y superar. Lisa ya estaba en movimiento antes de que Jake terminara de hablar. Conocía cada centímetro de la estación, cada sistema, cada posible ventaja que pudieran explotar. Los mineros no eran soldados, pero eran ingenieros, técnicos, personas que resolvían problemas imposibles cada día en el vacío hostil del espacio. Danny corrió hacia el almacén principal. Las herramientas mineras no eran armas, pero la línea entre ambas era delgada cuando la necesidad apretaba. Los láseres de corte podían atravesar roca sólida. Los explosivos que usaban para abrir nuevos túneles en los asteroides contenían suficiente poder destructivo para hacer temblar una nave de guerra. María se hundió en los sistemas informáticos de la estación. Los Belcari eran una especie avanzada, pero los humanos tenían algo que ellos habían olvidado hacía mucho tiempo. Los humanos todavía recordaban lo que era ser los débiles, los vulnerables. Habían perfeccionado el arte de pelear sucio. Pete Hamilton reunió a los mineros veteranos, hombres y mujeres que habían trabajado en las minas más peligrosas de la Tierra antes de venir al espacio. Conocían el riesgo, conocían el precio del fracaso, pero también conocían el valor de defender lo que era suyo. Las naves Belcari enviaron otro mensaje. Su paciencia se agotaba. La voz del comandante Alien era como hielo raspando metal. Habían conquistado cientos de mundos, habían sometido a docenas de especies. Los humanos no eran especiales, no eran diferentes, eran solo otra raza que aprendería a inclinarse ante el poder Belcari. Jake sonrió. Era una sonrisa fría, sin humor. Los Belcari no sabían con quién estaban tratando. No sabían que los humanos habían pasado milenios peleando contra enemigos más grandes, más fuertes, mejor armados. No sabían que la humanidad había convertido la desventaja en un arte. El plan tomó forma en minutos. Era loco, desesperado, y tenía pocas probabilidades de éxito. Pero era mejor que rendirse, mejor que entregar todo sin pelear. Los humanos habían aprendido hacía mucho tiempo que la libertad tenía un precio. Y estaban dispuestos a pagarlo. Lisa redirigió toda la energía de los reactores principales hacia los escudos delanteros. Era una apuesta arriesgada. Los escudos no estaban diseñados para combate, solo para proteger la estación de micrometeoritos y radiación. Pero con suficiente energía, podrían resistir quizás 1 o 2 disparos directos. Danny regresó con un equipo de mineros cargando cajas llenas de equipamiento. Láseres industriales, cargas explosivas, tanques de combustible presurizado. Todo lo que pudiera causar daño a una nave enemiga si se usaba con suficiente creatividad. María encontró algo interesante en los archivos de la estación. Los escáneres habían estado registrando las transmisiones Belcari desde que aparecieron. El traductor automático había capturado no solo sus palabras, sino también las frecuencias de comunicación que usaban. Con los ajustes correctos, podrían interferir con esas señales. No mucho, pero quizás lo suficiente para comprar unos segundos preciosos. Maypete y su equipo se distribuyeron por los puntos estratégicos de la estación. Cada uno llevaba un láser de corte modificado y suficientes explosivos para volar una sección completa si era necesario. No pretendían ganar, solo querían hacer que los Belcari pagaran un precio alto por cada metro de la estación. El cronómetro llegó a 0. Las naves Belcari dejaron de esperar. Los cañones de plasma brillaron con luz blanca y pura. Jake no cerró los ojos. Quería ver lo que venía. Quería recordar este momento, grabar en su memoria la razón por la que estaban peleando.
Alrededor de él, su tripulación estaba lista. No había miedo en sus rostros, solo determinación férrea. La primera descarga de plasma iluminó el espacio como un sol en miniatura. Pero la estación Esperanza no explotó. Los escudos aguantaron, absorbiendo el impacto con un destello cegador de energía. Lisa gritó de triunfo mientras revisaba los sistemas. Los escudos estaban al 40%, pero habían sobrevivido. Los Belcari no esperaban resistencia. Su segunda descarga fue más cautelosa, probando los escudos desde diferentes ángulos. Jake aprovechó ese momento de confusión. Dio la orden, y la estación Esperanza dejó de ser una víctima indefensa. Los láseres de corte dispararon desde las escotillas de mantenimiento. Rayos de energía concentrada que buscaban los puntos débiles en los cascos Belcari. Los explosivos se lanzaron al espacio, propulsados por catapultas improvisadas hechas con brazos robóticos de minería. Parte 3. La nave Belcari más cercana recibió el impacto de 3 cargas explosivas simultáneamente. Las detonaciones florecieron contra su casco como flores de fuego en el vacío. Los escudos Alien absorbieron la mayor parte del daño. Pero la sorpresa fue total. Durante un segundo precioso, las naves enemigas dudaron. Ese segundo fue suficiente. María activó su programa de interferencia y las comunicaciones Belcari se llenaron de estática y ruido. No era mucho, apenas unos momentos de confusión. Pero en combate espacial cada instante contaba. Jake observaba los monitores con intensidad. Los Belcari se estaban reorganizando más rápido de lo esperado. Su formación cambió, las 3 naves dispersándose para evitar ser blancos fáciles. Eran profesionales, guerreros que habían peleado 1000 batallas, pero los humanos tenían algo que la experiencia militar no podía enseñar. Tenían desesperación, y la desesperación hacía que la gente fuera creativa. Pete Hamilton reportó desde el sector norte. Su equipo había convertido los túneles de ventilación en una red de posiciones defensivas. Si los Belcari intentaban abordar la estación, enfrentarían un laberinto mortal donde cada esquina podría esconder una trampa. La segunda oleada de ataques Belcari fue metódica y brutal. Los aliens habían terminado de evaluar la amenaza. Ahora atacaban con precisión quirúrgica. Sus disparos de plasma buscando destruir los generadores de escudos y los puntos de energía críticos. Lisa trabajaba frenéticamente en el panel de ingeniería, redirigía energía de sistemas no esenciales, apagaba secciones enteras de la estación para mantener los escudos funcionando. El aire se volvía más frío a medida que los sistemas de soporte vital se reducían al mínimo. Pronto estarían respirando su propio aliento congelado. Danny lideró un equipo de ataque desde la esclusa de carga. Habían modificado los vehículos de mantenimiento exterior, pequeñas naves diseñadas para reparaciones, convirtiéndolas en bombas voladoras tripuladas. Era una misión suicida y todos lo sabían. Pero 3 voluntarios subieron a bordo sin dudarlo. Las pequeñas naves salieron disparadas al espacio. Los Belcari las ignoraron inicialmente, considerándolas demasiado insignificantes para representar una amenaza. Fue su segundo error. Los pilotos humanos guiaron sus vehículos directamente hacia los motores de la nave Belcari líder, acelerando hasta que el metal gemía por el estrés. El impacto fue espectacular. Las explosiones desgarraron la parte trasera de la nave Alien, destruyendo 2 de sus 4 motores principales. La nave comenzó a girar fuera de control. Sus sistemas de estabilización luchando por compensar el daño súbito. Pero el precio fue alto. Los 3 pilotos se habían sacrificado. Sus nombres eran Gary Foster, Helen Price y el joven Nick Palmer, que tenía solo 23 años. Jake los recordaría. La humanidad los recordaría. Las otras 2 naves Belcari intensificaron su ataque.
Ya no había cautela en sus movimientos. Los aliens estaban furiosos. Una especie inferior, una raza que apenas había dejado su sistema solar, se atrevía a resistir. Esto era impensable. Esto era intolerable. Los cañones de plasma dispararon en secuencia continua. Los escudos de la estación fallaron sección por sección. El casco exterior comenzó a fundirse bajo el calor extremo. Las alarmas sonaban por todos lados, reportando brechas, incendios, despresurización en los niveles inferiores. María encontró algo en los datos interceptados. Los Belcari estaban transmitiendo información a su flota principal. La Estación Esperanza no estaba sola en su resistencia. Otras colonias humanas en el sector habían sido atacadas simultáneamente. Era una campaña coordinada para expulsar a la humanidad del espacio Belcari antes de que pudieran establecerse firmemente. Pero esa información fluía en ambas direcciones. Si María podía rastrear la señal, podría encontrar la ubicación de la flota principal Belcari. Y si podían enviar esa información a la Tierra, las cosas cambiarían dramáticamente. Jake tomó la decisión en un instante. Ordenó a María que compilara todos los datos sobre posiciones Belcari, rutas de patrulla, frecuencias de comunicación. Todo lo que hubieran aprendido en los últimos 6 meses. Pete preparó una de las cápsulas de escape con un transmisor de largo alcance. Era primitivo comparado con la tecnología Belcari. Pero los humanos tenían una ventaja. Nadie esperaba que fueran lo suficientemente locos como para intentarlo. La cápsula se lanzó en dirección opuesta a las naves Belcari, acelerando hacia el borde del sistema solar. Llevaba toda la información militar que los humanos habían recopilado. Si llegaba a la Tierra, la humanidad sabría exactamente con qué se enfrentaban. Los Belcari detectaron el lanzamiento demasiado tarde. Una de sus naves giró para perseguir la cápsula, pero Lisa había anticipado eso. Activó los últimos sistemas de defensa de la estación, lanzando nubes de fragmentos metálicos en la trayectoria de la nave alien. No era suficiente para detenerla, pero la ralentizó lo suficiente. La cápsula saltó al hiperespacio. Un destello de luz y desapareció, llevando consigo la esperanza de la humanidad. Ahora las 2 naves Belcari restantes se concentraron completamente en destruir la estación. Ya no intentaban capturarla intacta. Solo querían borrar esta vergüenza de la existencia. Sus disparos eran incesantes, metódicos, diseñados para desmantelar la estación pieza por pieza. Jake reunió a todos los supervivientes en el núcleo central de la estación. Era la sección más reforzada, originalmente diseñada para proteger los suministros vitales. Ahora era su última línea de defensa. 127 humanos quedaban de los 150 originales. 23 habían muerto en las explosiones y los incendios. Lisa reportó que los reactores estaban sobrecalentándose. El daño había sido demasiado extenso. En menos de 1 hora, la Estación Esperanza sería un ataúd radioactivo. Pero Jake no estaba listo para rendirse. Ni siquiera ahora. Ordenó evacuar a todos los civiles en las cápsulas de escape restantes. Los niños primero, luego las mujeres embarazadas, luego los ancianos. Era un proceso dolorosamente lento y las naves Belcari no les daban tregua. Cada minuto era una batalla por sobrevivir. Danny se quedó atrás con un grupo de voluntarios. 20 hombres y mujeres que habían decidido que alguien tenía que ganar tiempo para que los demás escaparan. Se distribuyeron por la estación con los últimos explosivos, preparando una sorpresa final para los Belcari. Las cápsulas comenzaron a lanzarse una por una. Los Belcari las ignoraron, considerándolas derrotadas y sin importancia. Su enfoque estaba en la estación misma, en castigar esta insolencia hasta que no quedara nada más que escombros flotantes. Pete Hamilton estaba entre los que se quedaron.
Era demasiado viejo para las cápsulas de escape, decía con una sonrisa irónica. Prefería morir haciendo algo útil que flotando en el espacio, esperando un rescate que quizás nunca llegaría. Jake no discutió. Conocía esa mirada. La había visto antes en soldados que habían tomado su decisión final. La última cápsula se preparó para lanzarse. Lisa empujó a Jake hacia ella. Él era el comandante. Necesitaba sobrevivir para contar la historia, para advertir a otros humanos. Jake resistió, pero María y otros lo agarraron. No iba a quedarse para morir cuando podía hacer más bien vivo. La cápsula se selló. Jake golpeó la ventana, gritando órdenes que nadie podía escuchar. Luego el impulsor activó y fue lanzado al espacio, alejándose de la Estación Esperanza mientras ésta moría. Danny activó la secuencia final. Los reactores sobrecargados, los explosivos estratégicamente colocados, todo diseñado para crear una explosión que los Belcari recordarían. La Estación Esperanza había sido un hogar, un sueño de una vida mejor entre las estrellas. Ahora sería una tumba y un monumento. Parte 4. La explosión de la Estación Esperanza fue visible desde 3 sistemas solares de distancia. El reactor en sobrecarga combinado con las cargas explosivas creó una bola de plasma que se expandió como una estrella moribunda. Las 2 naves Belcari más cercanas fueron atrapadas en la onda expansiva. Sus escudos aguantaron, pero el daño fue considerable. El casco de una se agrietó en múltiples lugares, expulsando atmósfera al vacío. La otra perdió sus sistemas de navegación, girando sin control mientras sus tripulantes luchaban por recuperar el mando. Jake observaba desde la ventana de la cápsula de escape. Lágrimas corrían por su rostro, pero no eran solo de tristeza. Eran lágrimas de rabia pura. Pete, Danny y los otros habían dado sus vidas, pero habían hecho que los Belcari pagaran caro su arrogancia. Las 19 cápsulas de escape se reagruparon a la deriva en el espacio. Formaron un convoy improvisado, sus transmisores de emergencia activos, esperando que alguien, cualquiera, los escuchara. Pero todos sabían la verdad. Estaban a semanas de distancia de cualquier colonia humana, y sus suministros durarían quizás 10 días. Lisa estaba en la cápsula junto a Jake. Su rostro reflejaba el agotamiento y el trauma. Pero sus manos seguían moviéndose, revisando sistemas, optimizando el consumo de energía. Los humanos no se rendían. Incluso ahora, incluso flotando en la inmensidad del espacio con pocas esperanzas de rescate, seguían luchando por sobrevivir. En la Tierra, la cápsula de datos había llegado. El transmisor de largo alcance había funcionado perfectamente. Los gobiernos de la Tierra recibieron la información completa sobre los ataques Belcari, las posiciones de sus flotas, sus capacidades militares. Y algo más importante, la prueba de que la humanidad no estaba sola en el universo, y que ese universo era hostil. La respuesta fue inmediata y masiva. Durante años, la humanidad había construido naves espaciales para exploración y colonización. Ahora esas fábricas cambiaron su enfoque. Las naves de carga se convirtieron en destructores. Los transportes de pasajeros se armaron con misiles y láseres. Los humanos sabían hacer una cosa mejor que cualquier otra especie en la galaxia. Sabían hacer la guerra. El almirante George Campbell recibió el mando de la primera flota de combate humana. Era un veterano de las guerras navales terrestres, un hombre que entendía la estrategia y la táctica. Pero ahora su campo de batalla era el espacio infinito, y su enemigo era una civilización que había dominado las estrellas durante milenios. Campbell no se dejó intimidar. Estudió los datos de la Estación Esperanza. Analizó cada movimiento Belcari, cada patrón de ataque, cada debilidad que los humanos habían descubierto antes de morir.
y vio algo que los Belcari no habían notado. Veía complacencia. Los Belcari habían ganado tantas batallas que habían olvidado cómo se sentía enfrentar un enemigo verdaderamente peligroso. Se habían vuelto predecibles, confiando en su superioridad tecnológica en lugar de la astucia táctica. Era un error que Campbell planeaba explotar hasta el límite. La primera flota humana constaba de 50 naves. Eran más pequeñas que los buques de guerra Belcari, menos avanzadas, menos poderosas, pero estaban tripuladas por humanos que habían visto las grabaciones de la Estación Esperanza. Habían visto a sus hermanos y hermanas morir defendiendo sus hogares. Y eso los hacía más peligrosos que cualquier arma. El plan de Campbell era audaz hasta la locura. No iba a esperar a que los Belcari atacaran más colonias. Iba a llevar la guerra directamente a territorio enemigo. Iba a demostrarles que provocar a la humanidad había sido el peor error de sus largas vidas. Mientras tanto, en el espacio profundo, las cápsulas de escape de la Esperanza continuaban su deriva. Los suministros se agotaban. El oxígeno se volvía rancio. Algunos comenzaban a perder la esperanza. Pero Jake no permitía que se rindieran. Cada día reunía a los supervivientes por comunicador y les recordaba por qué seguían peleando. María había logrado hackear una de las balizas Belcari que flotaban cerca. Descubrió algo interesante. Los aliens estaban enviando informes a su comando central. Hablaban de la resistencia humana con algo que sonaba peligrosamente cercano a la preocupación. La explosión de la Esperanza había dañado no solo las naves, sino también el orgullo Belcari. Los aliens estaban debatiendo qué hacer con los humanos. Algunos querían exterminarlos completamente antes de que se volvieran una amenaza real. Otros sugerían esclavizarlos, usar su capacidad para la violencia en beneficio del imperio Belcari. Pero todos acordaban en una cosa: los humanos no podían ignorarse. En el 8º día, cuando los niveles de oxígeno llegaban a niveles críticos, los sensores captaron algo. Eran naves aproximándose, docenas de ellas. Los supervivientes se prepararon para lo peor. Si eran más Belcari, al menos morirían rápido. Pero las identificaciones de transpondedor mostraron banderas terrestres. La flota de Campbell había llegado. Ya habían rastreado las cápsulas de escape usando las coordenadas de la última transmisión de la Esperanza. Las naves de rescate se acercaron, sus escotillas abriéndose para recibir a los supervivientes. Jake fue el último en ser rescatado. Cuando pisó la cubierta del destructor terrestre Vindicador, cayó de rodillas. El capitán del barco, una mujer llamada Linda Cross, lo ayudó a levantarse. No había palabras para el momento, solo un entendimiento compartido entre soldados. Campbell convocó a Jake a la sala de estrategia tan pronto como los médicos lo declararon apto. El almirante quería escuchar de primera mano todo lo que había pasado. Jake habló durante horas, describiendo cada detalle del ataque, cada táctica Belcari, cada debilidad que habían encontrado. Cuando terminó, Campbell se quedó en silencio por un largo momento. Luego habló, y sus palabras eran frías como el acero. La humanidad no iba a perdonar este ataque. No iba a olvidar a los 23 que murieron en la Esperanza, o a los cientos que habían caído en otras colonias atacadas simultáneamente. Los Belcari iban a aprender una lección que nunca olvidarían. La flota se preparó para el salto al hiperespacio. Su destino era el sistema Belcari más cercano. Un puesto avanzado militar que coordinaba las patrullas en este sector. Campbell no planeaba destruirlo. Planeaba capturarlo, junto con toda la información militar que contenía. Lisa se había recuperado lo suficiente para unirse al equipo de ingeniería del Vindicador. Su experiencia con tecnología Belcari era invaluable.
Ella y María trabajaron juntas para desarrollar contramedidas contra los escudos y armas aliens. Si los humanos iban a pelear esta guerra, necesitaban nivelar el campo de juego. La tensión en la flota era palpable mientras se aproximaban al espacio Belcari. Todos sabían que estaban cruzando una línea. Esto no era defensa propia. Esto era invasión, un ataque preventivo contra un enemigo que los superaba en número y tecnología. Pero nadie dudaba. La humanidad había aprendido hacía mucho tiempo que la mejor defensa era un buen ataque. Los sensores detectaron el puesto avanzado Belcari antes de que los aliens detectaran la flota humana. Era una estructura masiva y una estación espacial del tamaño de una ciudad pequeña, rodeada por campos minados y plataformas de defensa automatizadas. Parecía inexpugnable. Campbell sonrió. Los Belcari todavía no entendían contra qué se enfrentaban. No se trataba solo de tecnología o números. Se trataba de voluntad, de determinación, de la negativa humana absoluta a aceptar la derrota. Y Campbell estaba a punto de darles una lección que resonaría por toda la galaxia. Parte 5. La flota humana emergió del hiperespacio en completo silencio de radio. Campbell había ordenado emisiones cero, convirtiendo sus 50 naves en fantasmas electrónicos, deslizándose por la oscuridad. Los Belcari no los detectaron hasta que fue demasiado tarde. El primer golpe fue preciso y devastador. Los misiles humanos, primitivos según los estándares galácticos, pero terriblemente efectivos, impactaron las plataformas de defensa antes de que pudieran activarse completamente. Las explosiones florecieron en cadena, una sinfonía de destrucción que iluminó el vacío. Jake observaba desde el puente del Vindicador. Estaba asignado como asesor táctico, usando su experiencia de primera mano con las tácticas Belcari. Cada vez que veía una nave alien explotar, pensaba en Pete, en Danny, en los otros que habían muerto en la Esperanza. Esto era por ellos. La estación Belcari respondió con ferocidad. Sus cañones de plasma eran más poderosos que cualquier cosa que los humanos hubieran visto. Un solo disparo atravesó el destructor Libertad de proa a popa, matando a todos los tripulantes en un instante. 200 vidas terminadas en un parpadeo. Pero los humanos no retrocedieron. Habían aprendido de la Esperanza. En lugar de formar líneas de batalla tradicionales, se dispersaron en pequeños grupos, atacando desde múltiples ángulos simultáneamente. Los Belcari tenían que dividir su fuego, reduciendo la efectividad de sus armas superiores. María había desarrollado un virus informático basado en las transmisiones interceptadas. Cuando las naves humanas se acercaron lo suficiente, lo lanzaron directamente a los sistemas de la estación Belcari. No era suficiente para tomar control, pero causó caos en sus redes de comunicación. Los aliens luchaban contra un enemigo invisible dentro de sus propios sistemas. El capitán Linda Cross comandaba el Vindicador con precisión militar. Su nave lideraba el asalto directo contra las defensas principales de la estación. Los láseres de la nave cortaban a través de los escudos Belcari, sobrecargándolos con fuego concentrado. No era elegante, pero era efectivo. Los Belcari enviaron sus cazas de combate. Eran rápidos y mortales, superando a los cazas humanos en velocidad y maniobrabilidad. Pero los pilotos humanos tenían una ventaja que ninguna tecnología podía replicar. Tenían algo que perder. Cada piloto recordaba las imágenes de la Esperanza, las colonias destruidas, las familias aniquiladas. El teniente Kevin Barnes lideró el escuadrón de cazas desde el Vindicador. Era joven, apenas 24 años, pero volaba como si hubiera nacido en el espacio. Su táctica era agresiva hasta el punto de la temeridad. Atacaba directamente a los cazas Belcari, usando su impulsor en sobrecarga para cerrar la distancia antes de que pudieran reaccionar.
y la batalla se convirtió en un caos de luces brillantes y metal retorcido. Las naves humanas absorbían daño que debería haberlas destruido, pero seguían peleando. Los ingenieros trabajaban milagros, manteniendo los sistemas funcionando con cables expuestos y placas de casco improvisadas. Lisa coordinaba los equipos de reparación a través de toda la flota. Su voz era un ancla de calma en medio de la tormenta. Cuando el destructor Justicia perdió sus escudos delanteros, ella dirigió un equipo de ingenieros a través del espacio abierto para instalar escudos auxiliares robados de una nave de carga. Era una locura, pero funcionó. Campbell observaba el campo de batalla con ojos de halcón. Cada pérdida le dolía, pero no podía permitirse la emoción. No todavía. Esperaba el momento correcto, la apertura que necesitaba para el golpe final. Los Belcari eran buenos, pero eran predecibles. Seguían los protocolos establecidos por siglos de dominación. Y el momento llegó cuando la estación Belcari concentró todo su poder de fuego en un grupo de destructores humanos que parecían estar en retirada. Era una trampa. Campbell lo había planeado perfectamente. Mientras los cañones de la estación apuntaban en una dirección, 3 naves de asalto humanas se lanzaron desde el otro lado. Las naves de asalto eran básicamente motores atados a compartimientos de tropas. No tenían armamento pesado, pero no lo necesitaban. Su trabajo era llegar al casco de la estación Belcari y depositar equipos de abordaje. Era la táctica más antigua de la guerra naval, adaptada para el espacio. Si no puedes destruir al enemigo, súbete a bordo y tómalo. Los marines humanos que componían los equipos de abordaje eran voluntarios. Todos habían perdido a alguien en los ataques Belcari. Llevaban armamento que parecía primitivo comparado con la tecnología alien, pero las balas y las granadas funcionaban igual de bien en cualquier parte del universo. Con la sargento Claire Gibson lideró el primer equipo a través del casco perforado de la estación. Lo que encontraron dentro era un laberinto de pasillos y cámaras, todo diseñado para seres más altos y delgados que los humanos. Los Belcari eran guerreros formidables en el espacio. Pero el combate cerrado era otra historia. Los aliens eran rápidos y precisos con sus armas de energía. Pero los marines humanos peleaban con una brutalidad que los tomó por sorpresa. Usaban las esquinas, los niveles de gravedad variable, cualquier ventaja que el entorno pudiera ofrecer. Transformaban cada pasillo en una zona letal. Jake había insistido en unirse al equipo de abordaje a pesar de las objeciones de Campbell. Necesitaba estar allí. Necesitaba ver con sus propios ojos el interior de una instalación Belcari. Además, tenía una cuenta personal que saldar. Los aliens habían destruido su hogar. Ahora era su turno de llevar la destrucción a ellos. El equipo de Gibson luchó su camino hacia el centro de control de la estación. Cada metro estaba defendido ferozmente. Los Belcari podían ser arrogantes, pero no eran cobardes. Sí peleaban con el conocimiento de que si perdían esta estación, perderían su dominio sobre este sector del espacio. María había permanecido en el Vindicador, pero su trabajo era crucial. Guiaba a los equipos de abordaje a través de los sistemas de la estación, hackeando puertas, desactivando trampas, interrumpiendo las comunicaciones Belcari. Era una guerra invisible peleada en códigos y algoritmos, pero no menos importante que las balas volando en los pasillos. El centro de control estaba defendido por la élite de la guarnición Belcari. Eran más grandes que los soldados comunes, cubiertos en armadura avanzada que podía resistir el fuego directo. Sus armas podían atravesar el blindaje humano como si fuera papel. Pero los marines habían enfrentado enemigos superiores antes. Claire Gibson coordinó un asalto de 3 puntos. Su equipo usó granadas cegadoras para desorientar a los Belcari. Luego atacó desde múltiples direcciones simultáneamente. Fue brutal y rápido.
3 marines murieron en los primeros segundos, pero los otros avanzaron sin detenerse. Jake entró al centro de control con su arma en alto. Allí, en el centro de la habitación, estaba el comandante de la estación. Era alto incluso para un Belcari, su piel escamosa brillando bajo las luces de emergencia. Sus ojos, grandes y sin párpados, miraban a Jake con algo que podría haber sido respeto o podría haber sido desprecio. Era difícil saberlo con los aliens. No hubo palabras. El comandante Belcari levantó su arma, pero Jake fue más rápido. Su disparo fue preciso, perforando el centro de masa del alien. El comandante cayó, su sangre azul derramándose sobre el suelo metálico. Con su muerte, la resistencia organizada en la estación colapsó. Campbell recibió la confirmación minutos después. La estación Belcari había caído. Era la primera victoria militar humana en el espacio, y había costado 12 naves y más de 1000 vidas. Pero había valido la pena. Ahora tenían acceso a los sistemas de comunicación Belcari, sus códigos militares, sus rutas de suministro. Lisa y su equipo comenzaron a descargar la información inmediatamente. Era un tesoro de inteligencia militar que cambiaría el balance de poder en este sector. Pero también descubrieron algo más. Algo que hizo que la sangre de Jake se helara. Los Belcari no estaban solos. Eran parte de una alianza mayor, un consejo de especies que controlaban vastas porciones de la galaxia. Y todos ellos habían acordado que los humanos debían ser detenidos antes de que se expandieran demasiado. La Estación Esperanza no había sido un ataque aislado. Era el comienzo de una guerra de exterminio. Campbell leyó los informes en silencio. Luego miró a Jake y a los otros oficiales reunidos en el puente. Su expresión era sombría pero determinada. La humanidad se enfrentaba a un enemigo mucho más grande de lo que habían imaginado. Pero eso no cambiaba nada. Los humanos nunca habían retrocedido ante probabilidades imposibles. El almirante dio la orden de transmitir toda la información a la Tierra. Los gobiernos necesitaban saber la verdad completa. Mientras tanto, la flota se prepararía para la siguiente fase. Si los aliens querían una guerra, los humanos les darían una guerra que nunca olvidarían. Parte 6. La noticia de la victoria en la estación Belcari se extendió por las colonias humanas como un reguero de pólvora. Por primera vez desde que los aliens habían atacado, la humanidad tenía esperanza. No eran víctimas indefensas. Eran combatientes. Y habían demostrado que podían hacer sangrar a los Belcari. Pero en la Tierra, los líderes mundiales enfrentaban una realidad aterradora. Los datos descargados de la estación revelaban la verdadera escala de la amenaza. El Consejo Galáctico constaba de 17 especies diferentes, cada una con flotas que superaban en número a toda la marina humana. Los Belcari eran solo una pequeña parte de un imperio que había existido durante milenios. La presidenta de la Federación Terrestre, Angela Morris, convocó una sesión de emergencia. Los representantes de cada nación se reunieron, dejando de lado diferencias políticas que habían parecido importantes solo semanas atrás, ante una amenaza existencial externa, y la humanidad finalmente encontró unidad. El general Victor Stone, comandante supremo de las Fuerzas Armadas Terrestres, presentó un análisis militar brutal. En una guerra convencional contra el Consejo Galáctico, la humanidad duraría quizás 6 meses. Los aliens tenían tecnología superior, números superiores y siglos de experiencia militar. En papel, la humanidad no tenía oportunidad. Pero la historia humana estaba llena de victorias logradas contra probabilidades imposibles. Stone propuso una estrategia que era tan audaz como desesperada. Si no podían ganar una guerra convencional, cambiarían las reglas del juego. Convertirían cada sistema solar humano en una fortaleza.
equiparían cada colonia con armas que harían que cualquier invasión fuera prohibitivamente costosa. Mientras tanto, en el espacio profundo, Campbell reorganizaba su flota. Los daños de la batalla eran extensos. Varias naves necesitaban reparaciones que tardarían semanas, pero no tenían semanas. Los Belcari ya estarían enviando refuerzos. La ventaja de la sorpresa se había perdido. Jake trabajaba con María analizando los datos capturados. Descubrieron patrones en las rutas de patrulla Belcari, debilidades en su cadena de suministro. Pero también encontraron algo más interesante. No todas las especies del Consejo Galáctico estaban felices con el arreglo actual. Había tensiones, rivalidades que se remontaban siglos atrás. Los Tarkon, una especie de guerreros reptilianos, habían estado en desacuerdo con los Belcari durante años sobre territorios fronterizos. Los Netari, seres anfibios con habilidades psíquicas, se resintieron del dominio Belcari sobre las rutas comerciales principales. El Consejo no era tan unido como aparentaba. Campbell vio la oportunidad inmediatamente. Si los humanos podían explotar esas divisiones, podrían evitar pelear contra todo el Consejo a la vez. Era una apuesta arriesgada. La diplomacia galáctica era un campo minado de protocolos antiguos y costumbres alienígenas. Pero tenían que intentarlo. La presidenta Morris aprobó la misión diplomática. Una nave pequeña, el mensajero diplomático Esperanza II, nombrado en honor a la estación caída, sería enviado a territorio Tarkon. Su misión era simple: negociar y, si no era posible, al menos sembrar dudas sobre las intenciones Belcari. La embajadora elegida fue Rachel Moore, una lingüista y antropóloga que había estudiado culturas alienígenas desde el primer contacto. Era joven para el puesto, solo 32 años, pero tenía una mente brillante y la capacidad de pensar fuera de los marcos humanos tradicionales. Rachel partió con una pequeña tripulación y un mensaje simple. La humanidad no buscaba la guerra con nadie. Solo querían un lugar en la galaxia, espacio para crecer y prosperar. Pero si se les forzaba a pelear, pelearían contra cualquiera que se interpusiera en su camino, sin importar el costo. Mientras la diplomacia seguía su curso incierto, Campbell preparó su siguiente movimiento militar. No podía atacar otra estación Belcari, no con su flota dañada, pero podía hacer algo más efectivo. Podía interrumpir las líneas de suministro del enemigo. Los datos capturados mostraban las rutas que los convoyes Belcari usaban para transportar suministros entre sus sistemas. Eran predecibles, siguiendo las mismas trayectorias una y otra vez. Campbell dispersó su flota en grupos pequeños, cada uno posicionado para emboscar un convoy diferente. La táctica era de guerrilla espacial: atacar rápido, causar el máximo daño y desaparecer antes de que llegaran refuerzos. No era honorable ni glorioso, pero era efectivo. Y lo más importante, erosionaba la moral Belcari. Los aliens comenzaban a darse cuenta de que los humanos no iban a desaparecer. Jake lideró uno de los grupos de ataque desde el Vindicador. Linda Cross le había dado un comando temporal, reconociendo su experiencia y su comprensión de las tácticas Belcari. Era una responsabilidad que Jake aceptó con determinación férrea. Su primer objetivo era un convoy de suministros médicos. Los Belcari transportaban cristales de curación, tecnología que podía reparar heridas que serían fatales para los humanos. Jake sintió un momento de vacilación. Destruir suministros médicos se sentía mal, incluso en guerra. Pero recordó las grabaciones de la Esperanza, recordó cómo los Belcari habían atacado sin advertencia ni piedad. La emboscada fue perfecta. El Vindicador y 2 destructores de escolta emergieron del hiperespacio directamente en el camino del convoy.
Los guardias Belcari respondieron rápidamente, pero estaban superados en número. En 15 minutos, el convoy estaba destruido, y los humanos habían desaparecido de nuevo en el hiperespacio. Operaciones similares se desarrollaban en todo el sector. Los Belcari estaban siendo golpeados docenas de veces al día, sus recursos estirados hasta el límite. Comenzaron a desplegar más naves para proteger los convoyes, lo que significaba menos naves disponibles para operaciones ofensivas contra las colonias humanas. En la Tierra, las fábricas trabajaban 24 horas al día. Cada nave que se completaba era enviada inmediatamente al frente. Los astilleros orbitales se expandieron, construyendo estructuras que flotaban alrededor de la Luna y en los puntos de Lagrange. La humanidad estaba transformándose en una civilización de guerra, pero la guerra cobraba su precio. Las bajas se acumulaban. Cada día traía noticias de otra nave perdida, otra colonia atacada. Más nombres para agregar a la creciente lista de muertos. Las familias de la Tierra vivían con miedo constante, esperando la noticia de que sus seres queridos no regresarían. Lisa había sido transferida al proyecto de investigación y desarrollo más secreto de la humanidad. En una instalación oculta en la cara oculta de la Luna, científicos e ingenieros trabajaban en tecnologías que podrían nivelar el campo de juego. Estudiaban los sistemas Belcari capturados, buscando formas de replicar o superar su tecnología. El avance llegó cuando un físico joven llamado Eric Shaw descubrió una anomalía en los datos de propulsión Belcari. Los aliens usaban una forma de motor hiperespacial que era más eficiente que los diseños humanos, pero tenía una vulnerabilidad fundamental. Con las modificaciones correctas, los humanos podrían crear una bomba que explotaría cualquier nave con ese tipo de motor. Era un arma terrible, diseñada específicamente para matar. Pero también era una igualadora. Una sola bomba podría destruir un acorazado Belcari que de otra manera requeriría docenas de naves humanas para derrotar. Stone aprobó el desarrollo inmediatamente, ordenando la producción en masa tan pronto como fuera posible. María trabajaba en paralelo en armas cibernéticas. Si podían hackear los sistemas Belcari de forma remota, podrían desactivar flotas enteras sin disparar un solo tiro. Era ciencia ficción, transformándose en realidad bajo la presión de la necesidad absoluta. En territorio Tharkon, Rachel Moore se enfrentaba a sus propios desafíos. Los guerreros reptilianos eran orgullosos y desconfiados. Ver humanos como algo más que una curiosidad era difícil para ellos. Pero Rachel persistió, usando cada herramienta diplomática a su disposición. Y el punto de quiebre llegó cuando mostró a los líderes Tharkon las grabaciones de la Estación Esperanza. Los aliens observaron en silencio mientras los humanos peleaban hasta el último aliento. Cuando terminó, el general Tharkon que lideraba la delegación hizo un sonido que el traductor interpretó como aprobación. Los Tharkon respetaban el valor por encima de todo. Ver a una especie joven pelear con tal ferocidad contra enemigos superiores tocó algo en su cultura guerrera. No ofrecieron alianza, no todavía, pero prometieron neutralidad. No ayudarían a los Belcari contra los humanos. Y eso era más de lo que Rachel había esperado. La noticia llegó a Campbell justo cuando preparaba un ataque contra un depósito de combustible Belcari. Los Tharkon retirando su apoyo significaba que los Belcari tendrían que redistribuir sus flotas para cubrir las fronteras ahora vulnerables. Era la apertura que Campbell necesitaba. Intensificó las operaciones de guerrilla. Los ataques se volvieron más audaces, más profundos en territorio Belcari. Los aliens respondieron con mayor agresión, pero eso solo los hacía más predecibles. Campbell estaba conduciéndolos a una trampa, y Jake podía ver el plan tomando forma. La flota humana principal, reforzada con las nuevas naves de la Tierra,
se reunió en secreto cerca de un sistema sin importancia. Era tiempo para el siguiente movimiento grande. Campbell no iba a atacar otra estación fronteriza. Iba directo al corazón del territorio Belcari. Iba a atacar su mundo capital. Era una locura. El sistema capital Belcari estaba defendido por cientos de naves, plataformas orbitales, campos minados extensos. Era considerado inexpugnable. Pero Campbell había estudiado la historia humana. Sabía que las fortalezas inexpugnables tenían una debilidad común. Nadie realmente creía que serían atacadas. Jake se preparó para la batalla que sabía cambiaría todo. El Vindicador había sido reparado y mejorado, equipado con las nuevas bombas hiperespaciales. Linda Cross estaba tensa pero confiada. Habían llegado lejos desde los días desesperados tras la caída de la esperanza. La flota saltó al hiperespacio. Su destino era la historia. Los Belcari pronto aprenderían la lección que todas las especies eventualmente aprendían cuando se enfrentaban a la humanidad. Cuando los humanos eran empujados a la esquina. Cuando todo lo que amaban estaba amenazado. No se rendían. Se volvían más peligrosos de lo que cualquiera podría imaginar. Parte 7. La flota humana emergió del hiperespacio a las afueras del sistema capital Belcari en formación de batalla completa. 120 naves. La mayor concentración de poder militar que la humanidad había reunido jamás. Contra ellos estaban las defensas de un imperio que había dominado esta región de la galaxia durante 2000 años. Las alarmas Belcari sonaron inmediatamente. Era imposible que no detectaran la llegada de tantas naves. Pero Campbell había apostado en que la sorpresa de ver una flota de invasión en su sistema capital causaría confusión y pánico, incluso entre guerreros experimentados. Y tenía razón. Los primeros minutos fueron caóticos, mientras las defensas Belcari intentaban coordinar una respuesta. Docenas de naves guardaban el sistema, pero estaban dispersas, algunas en patrullas rutinarias, otras atracadas para mantenimiento. Los humanos habían elegido su momento perfectamente, cuando las defensas estaban en su punto más débil. Jake observaba los sensores con intensidad. El mundo capital Belcari era hermoso en los monitores. Un planeta de mares profundos y continentes cubiertos de cristales que brillaban bajo su sol verde. Millones de Belcari vivían allí, ajenos a la guerra que se libraba en las estrellas. Era fácil olvidar que el enemigo también tenía familias, también tenía sueños. Pero Jake no podía permitirse esa simpatía. Recordó las colonias humanas destruidas, los niños muertos en ataques que no habían provocado. Esta guerra no la había comenzado la humanidad, pero la humanidad iba a terminarla en sus propios términos. La primera oleada del ataque se centró en las plataformas de defensa orbital. Los humanos lanzaron las nuevas bombas hiperespaciales, dispositivos que se teletransportaban directamente junto a los motores de las naves Belcari antes de detonar. Los resultados fueron devastadores. De explosiones florecieron por todo el sistema, mientras las plataformas se destruían una tras otra. Los Belcari se recuperaron más rápido de lo esperado. Su disciplina militar se impuso sobre el pánico inicial. Las flotas de defensa formaron líneas de batalla, usando el planeta mismo como escudo mientras concentraban su poder de fuego. Los cañones de plasma iluminaron el espacio con descargas mortales. El destructor Libertad II, nombrado en honor al barco perdido en la primera batalla, fue alcanzado directamente. Su reactor en sobrecarga creó una explosión que vaporizó 2 naves más cercanas. 500 vidas se perdieron en un instante. Pero las otras naves humanas no vacilaron. Habían aceptado las probabilidades antes de venir. Linda Cross comandaba el Vindicador en el centro de la batalla más feroz. Su nave absorbía daño que debería haberla destruido 10 veces.
Pero la tripulación realizaba milagros, manteniendo los sistemas funcionando. Lisa trabajaba en ingeniería, soldando cables con manos que nunca dejaban de temblar, mientras explosiones sacudían el casco. María había quedado a cargo del centro de guerra cibernética en el buque insignia de Campbell. Desde allí, lanzaba ataques virtuales contra los sistemas de comunicación Belcari, creando confusión y retrasos en sus respuestas coordinadas. Cada segundo de ventaja que podía comprar significaba vidas humanas salvadas. Campbell observaba el desarrollo de la batalla con la calma de un maestro de ajedrez. Cada movimiento había sido calculado, cada pérdida anticipada. Pero incluso él no había esperado la ferocidad de la respuesta Belcari. Los aliens peleaban con desesperación, sabiendo que si perdían aquí, su imperio se desmoronaría. El momento crítico llegó cuando la flota de reserva Belcari, estacionada en el borde del sistema, comenzó su aproximación. Eran naves frescas, sin daño, tripuladas por la élite de los guardias imperiales. Si llegaban a la batalla principal, la balanza se inclinaría decisivamente contra los humanos. Y Jake vio la amenaza desarrollarse en tiempo real. El Vindicador estaba en posición de interceptar, pero significaría separarse de la flota principal y enfrentar probabilidades de 10-1. Linda Cross miró a Jake, una pregunta silenciosa en sus ojos. Él asintió. Algunos sacrificios tenían que hacerse. El Vindicador y 5 destructores de escolta giraron para encontrar la flota de reserva. Era una misión suicida y todos lo sabían. Pero si podían retrasar a los refuerzos, aunque sea 30 minutos, darían a Campbell la oportunidad que necesitaba para romper las defensas principales. La batalla que siguió fue brutal, incluso para los estándares de esta guerra. El Vindicador luchó como un animal acorralado, sus armas disparando sin parar, sus escudos parpadeando bajo el castigo constante. Uno por uno, los destructores de escolta fueron destruidos. El sacrificio de cada nave compraba segundos preciosos. Pero el Vindicador aguantó. Lisa redirigía energía de sistemas no esenciales tan rápido que los circuitos se sobrecalentaban y fundían. Los tripulantes trabajaban en secciones llenas de humo y fuego, sellando brechas con sus propios cuerpos cuando era necesario. La nave se estaba desintegrando pieza por pieza, pero no se rendía. En la batalla principal, Campbell lanzó su movimiento final. Las naves humanas se concentraron en un punto específico de las defensas Belcari, sobrecargando sus escudos con fuego coordinado. Cuando los escudos fallaron, las naves de asalto se lanzaron, depositando equipos de abordaje en las estaciones orbitales clave. Los marines humanos lucharon en los pasillos de las estaciones con ferocidad salvaje. Ya no era solo entrenamiento militar. Era rabia, dolor y un deseo ardiente de hacer pagar a los Belcari por cada vida humana que habían tomado. Los aliens descubrieron que la guerra no era solo sobre tecnología, era sobre voluntad, y la voluntad humana era inquebrantable. La sargento Claire Gibson, veterana de la primera batalla, lideró el asalto a la estación de comando central. Su equipo luchó metro por metro, perdiendo soldados en cada pasillo. Cuando finalmente alcanzaron el centro de control, solo quedaban 12 de los 40 que habían comenzado. Pero fue suficiente. Con el centro de comando capturado, María pudo acceder directamente a la red de defensa Belcari. No intentó hackearla. Simplemente la apagó. Por 5 minutos críticos, las defensas orbitales quedaron ciegas y mudas. Campbell aprovechó esos 5 minutos con precisión quirúrgica. Las naves humanas barrieron las posiciones Belcari, ahora indefensas. No era una masacre porque los aliens seguían peleando. Seguían buscando maneras de resistir. Pero el resultado era inevitable. Las defensas del mundo capital Belcari se desmoronaron bajo el asalto coordinado.
El Vindicador finalmente sucumbió. Con sus escudos caídos, sus armas silenciadas y su casco horadado por cientos de impactos, la nave comenzó su caída lenta hacia la atmósfera del planeta más cercano. Linda Cross ordenó evacuar, pero ella permaneció en el puente. Alguien tenía que guiar la nave lejos de las zonas pobladas en su descenso final. Jake estaba en una cápsula de escape, viendo cómo el Vindicador se desintegraba en la atmósfera. Había pasado meses en esa nave. Había hecho amigos. Había peleado batallas imposibles. Ahora era solo chatarra ardiente cayendo del cielo. Pero su sacrificio había dado a la humanidad la victoria. Campbell recibió la rendición formal del alto mando Belcari 2 horas después. Los aliens estaban destrozados. No podían creer que una especie joven los hubiera derrotado en su propio sistema capital. El almirante humano no fue cruel en la victoria, pero fue firme. Los términos eran simples: paz inmediata, retirada de todo el territorio humano y reparaciones por los daños causados. Pero había más. Campbell exigió que los Belcari convocaran al Consejo Galáctico. Era hora de que todas las especies escucharan el mensaje de la humanidad. Los humanos no buscaban conquistar, no buscaban dominar. Pero no tolerarían ser amenazados. El universo era lo suficientemente grande para todos, y la humanidad reclamaría su lugar en él. La reunión del Consejo Galáctico se llevó a cabo 3 semanas después en una estación neutral. 17 especies se reunieron, algunas curiosas, otras hostiles, todas inciertas sobre qué hacer con estos humanos problemáticos. Rachel Moore representó a la humanidad, con Jake de pie detrás de ella como asesor militar. La reina Belcari fue quien habló primero. Era antigua incluso para su especie longeva, su piel escamosa cubierta de cicatrices de 1000 batallas. Habló de la guerra, de las pérdidas en ambos lados, de su error al subestimar a los humanos. Y luego hizo algo que ninguna especie del Consejo esperaba. Se disculpó. No fue una disculpa completa. Los Belcari eran orgullosos y admitir error absoluto iba contra su naturaleza. Pero reconoció que habían provocado un conflicto innecesario y que los humanos habían demostrado ser dignos de respeto. Era más de lo que cualquier especie joven había recibido jamás del Consejo. Rachel respondió con gracia, pero firmeza. Habló de la humanidad, de su historia de conflictos y cooperación, de su capacidad para tanto crear como destruir. Explicó que los humanos no querían ser enemigos de nadie, pero que defenderían su derecho a existir con cada recurso disponible. Luego, Jake habló. No era diplomático ni político. Era un sobreviviente, alguien que había visto el costo de la guerra de primera mano. Habló de la Estación Esperanza, de Pete y Danny y los otros que habían muerto. Habló del precio que la humanidad había pagado por su libertad. Y advirtió que cualquiera que intentara tomar esa libertad se encontraría con la misma resistencia feroz. El silencio que siguió a sus palabras era absoluto. Las especies del Consejo se miraban entre sí, cada una evaluando qué significaba esto para ellos. Los humanos habían demostrado que podían pelear y ganar contra un miembro establecido del Consejo. Eso cambiaba todo. Los Tarkon fueron los primeros en hablar después de la presentación humana. Su general declaró que su especie reconocería la soberanía humana sobre todos los territorios actualmente ocupados. Era un comienzo. Lentamente, otras especies siguieron su ejemplo. No todos estaban felices, pero todos reconocían la realidad. Los humanos estaban aquí para quedarse. Ned Campbell recibió la noticia mientras supervisaba la reparación de la flota. Había perdido 32 naves en la batalla final, con miles de bajas. Pero había logrado lo imposible. Había asegurado el futuro de la humanidad en las estrellas.
Cuando le informaron que sería condecorado con la máxima distinción militar, apenas reaccionó. Los honores no devolverían a los muertos. Lisa regresó a la Tierra en una de las primeras naves de transporte. Estaba agotada mental y físicamente, pero había trabajo esperándola. La humanidad había ganado la guerra, pero ahora tenía que ganar la paz. Eso significaba reconstruir, expandirse y establecer relaciones con las otras especies galácticas. Era un desafío diferente, pero no menos importante. María se quedó en el espacio, trabajando con los equipos de inteligencia para asegurar que la humanidad nunca volviera a ser sorprendida. Catalogaba amenazas potenciales, monitoreaba las comunicaciones galácticas y construía redes de información que mantendrían a la humanidad segura. Era un trabajo invisible, pero crucial. Y Jake finalmente regresó a donde había comenzado todo. El sitio de la Estación Esperanza era ahora un monumento, marcado por una baliza que transmitía los nombres de todos los que habían muerto allí. Se quedó flotando en el espacio en una cápsula de observación, mirando los escombros que aún orbitaban donde su hogar había estado. No había gloria en lo que habían hecho, solo necesidad. La humanidad había sido forzada a pelear, y habían peleado con todo lo que tenían. Miles habían muerto. Familias habían sido destrozadas y el trauma de la guerra perseguiría a los sobrevivientes durante generaciones. Pero habían sobrevivido. Habían ganado su lugar entre las estrellas. La galaxia había aprendido una lección que nunca olvidaría. La humanidad no era la especie más fuerte ni la más avanzada tecnológicamente. Pero cuando se les empujaba a la esquina, cuando todo lo que amaban estaba amenazado, los humanos se volvían la especie más peligrosa del universo. No porque quisieran serlo, sino porque no tenían elección. Los Belcari le habían puesto un nombre a este fenómeno. En su idioma se traducía aproximadamente como los que nunca se rinden. Era un título ganado con sangre y sacrificio. Una advertencia para cualquier especie que considerara provocar a la humanidad. La reina Belcari misma lo había dicho en el consejo. Nunca subestimen a los humanos, y nunca, jamás, los provoquen sin estar preparados para las consecuencias. Jake miró hacia la Tierra, apenas visible como un punto azul pálido en la distancia. Allí estaba su especie, pequeña y vulnerable en la inmensidad del cosmos, pero también imparable, inquebrantable y lista para defender su derecho a existir. La humanidad había llegado a las estrellas, y las estrellas nunca serían las mismas. El futuro era incierto. Habría más desafíos, más amenazas, más momentos donde la supervivencia humana colgaría de un hilo. Pero Jake sabía algo con certeza absoluta. Sin importar qué viniera, sin importar qué enemigos se levantaran contra ellos, la humanidad enfrentaría cada desafío de la misma manera que siempre lo había hecho. Juntos, implacables y absolutamente negados a rendirse. Porque eso era lo que significaba ser humano.